Buenas noches, profesora. Este es el grupo número 3. Le vamos a hablar un poco sobre la pedagogía experimental y la pedagogía de la experiencia. En este caso, le voy a hacer una breve introducción sobre qué es la pedagogía, qué estudia la pedagogía y conceptos básicos para poder llevar una pedagogía con una disciplina fundamental. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es el arte de enseñar. La pedagogía es una disciplina fundamental para aquellos interesados en el campo de la educación. Pueden definirse como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión sobre la educación. Esta ciencia sirve para sistematizar y optimizar los procesos educativos, es decir, su función es mejorar los procesos educativos. El origen de la pedagogía se remonta a la antigua Grecia derivada del griego paidos, que significa niño, y agen, que significa guiar, conducir. La pedagogía es un campo apasionante y en constante evolución. Conceptos básicos, clave o características sobre la pedagogía. Descubre cómo la pedagogía puede transformar tu forma de enseñar y aprender. Aprendizaje significativo. Cómo fomentar la comprensión profunda y durativa en los estudiantes. Teorías del desarrollo. Comprender cómo evolucionan los estudiantes y adoptar las estrategias educativas en consecuencia. Estilos de aprendizaje. Reconocer y atender las diferentes formas en las que los estudiantes pueden mejorar su aprendizaje. Evolución formativa. Utilizar herramientas y técnicas para monitorear el progreso de los estudiantes de manera continua. Diseño de planes de estudio. Crear currículos efectivos y relevantes que ajusten a las necesidades y habilidades de los estudiantes. Inclusión y diversidad. Promover un ambiente inclusivo que valore y respete la diversidad de los estudiantes. En este caso también se pueden hablar sobre la diversidad y la inclusión en los niños especiales. Motivación y compromiso. Estimular el interés y la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Aprendizaje colaborativo. Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo para mejorar un mejor desempeño. Tecnología educativa. Integrar de manera afectiva las herramientas tecnológicas en el aula para mejorar la experiencia del aprendizaje. Reflexión y mejora continua. Cultivar una actividad y una actitud de reflexión y búsqueda constante de mejores prácticas pedagógicas. En pocas palabras, la pedagogía es una especialización de la orientación vocacional, búsqueda de soluciones y mejoras dentro de las instituciones para promover nuevas estrategias de aprendizaje. Es un aprendizaje continuo, nunca va a parar y la pedagogía en sí siempre va a tener estrategias evolutivas. Gracias. Buenas noches, profesora. Soy la estudiante Ilisau Guerrero. Bueno, yo voy a hablar de la pedagogía de la experiencia. La pedagogía de la experiencia se espera que una vivencia intensa provoque una implicación afectiva del alumno. La pedagogía de la experiencia es un corriente pedagógico que enfatiza el aprendizaje a través de la experiencia directa y vivencial. En lugar de concentrarse únicamente en la transmisión de conocimientos teóricos, esta pedagogía busca involucrar a los estudiantes en situaciones prácticas y reales que les permitan experimentar, reflexionar y aprender de forma significativa. La idea principal de esta pedagogía es que los estudiantes aprendan sabiendo, explorando y participando activamente en su propio proceso de aprendizaje. Se considera que la experiencia directa y la práctica son fundamentales para el desarrollo de habilidades, la adquisición de conocimientos y la formación de valores y actitudes. A través de la pedagogía de la experiencia se busca fomentar el pensamiento crítico,
la creatividad, la cooperación, la autonomía y la responsabilidad en los estudiantes. Se promueve el trabajo en equipo, el diálogo y la reflexión como herramienta para el aprendizaje. La pedagogía de la experiencia ha sido aplicada en diferentes contextos educativos, como la educación formal, no formal e informal. Se considera que esta metodología promueve un aprendizaje más significativo, motivador y relevante para los estudiantes, ya que los conecta con la realidad y les permite aplicar lo que aprende en situaciones reales. La pedagogía de la experiencia busca transformar la educación pasiva y teórica en una educación activa y vivencial, brindando a los estudiantes la oportunidad de aprender a través de la experiencia directa y práctica. La pedagogía de la experiencia en el preescolar es especialmente afectiva para involucrar a los niños en actividades prácticas y significativas. Hay algunos ejemplos: exploración sensorial, proporcionar a los niños con diferentes texturas como arena, arroz, telas suaves, etc., para que exploren a través del tacto, estimulando sus sentidos y promoviendo la comprensión sensorial. Jardinería. Enseñar a los niños a sembrar y cuidar plantas en un pequeño jardín, lo que les brinda una experiencia práctica de crecimiento, naturaleza y responsabilidad. Cocina creativa. Preparar recetas simples como decorar galletas o hacer mini pizzas. Permite a los niños aprender sobre medidas, ingredientes y colaboración mientras disfruten de un resultado comestible. Exploración del entorno natural. Salida al aire libre para observar insectos, pájaros, árboles y otras características del entorno natural cercano. Fomentar la curiosidad y el aprendizaje sobre la naturaleza. Teatro y dramatización. Fomentar el juego de roles y dramatización para que los niños actúen escenas, cuentos o situaciones que les interesen, lo que les estimulan su creatividad y habilidad social. Proyecto de arte. Dejar que los niños exploren diferentes materiales artísticos, como pintura, arcilla, papel, tela, para que crean sus propias obras de arte y desarrollen habilidades creativas y motoras finas. Clasificación y orden. Proporcionar objetos variados y pedir a los niños que los clasifiquen por color, forma o tamaño, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas y cognitiva. Estos ejemplos de pedagogía en preescolar se centran en la participación activa de los niños, el juego y la exploración, lo que contribuye a un niño aprenda más profundo y significativo a través de la experiencia directa. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Margaret Ortega y yo le voy a hablar sobre la pedagogía de la experiencia. El saber pedagógico desde la experiencia forma parte de un mundo de sentido donde es central mirar la experiencia y reflexionarla para su transformación. Es decir, que da la idea de una presencia, conocer o sentir alguien, una cosa, él mismo, por sí mismo o en sí mismo. La asimilación de las diversas vivencias produce el denominado tesoro de la experiencia, que deriva de conocimientos y aprendizajes experimentales. Es importante para la educación, ya que principalmente son los propios niños los creadores de su conocimiento. Ellos aprenden a través de la práctica, donde se involucran actividades como experimentos, prácticas de laboratorio, ejercicio de campo, entre otros. Como por ejemplo, aprendemos a no comer la comida que nos sienta bien, a través de la experiencia que tuvimos la última vez que nos enfermó. Esta pedagogía de experimentar se caracteriza por ser un aprendizaje con mucho menos teoría y más grande dosis de práctica. Gracias.
Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Zuleiri Olmos y le voy a hablar de la pedagogía experimental, el origen. La pedagogía experimental es una disciplina cuya finalidad es establecer unas bases empíricas sólidas para la actividad educativa. Podemos situar su origen en Norteamérica en la segunda década del siglo XIX, con ocasión de la celebración de un seminario pedagógico. Se consolida en Francia hacia finales del siglo XIX, aunque el término no sería acuñado hasta 1905 por los alemanes J. M. Lai y E. Meumann. La pedagogía experimental constituye una disciplina diferenciada de otras, en tanto que su objeto de estudio propio no se puede limitar al estudio de las disciplinas de las que se nutre, las llamadas ciencias de la educación, bajo riesgo de caer en reduccionismos. De esta manera, la pedagogía experimental se configura como una ciencia cuyo objeto, si bien es estudiado por otra ciencia, reclama un estudio específico que no pierda de vista la conjunción de las diversas perspectivas y a su vez que se atenga a principios de acción educativa, lo cual le confiere autonomía con respecto a otras áreas de investigación. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Mavis Castillo y le hablaré sobre la pedagogía experimental. Esta fue presentada por el alemán Ernesto Meumann con el objetivo de estudiar al niño en todos sus aspectos. Este acopió datos de pedagogía, psicología, psicopatología, anatomía y filosofía. Meumann se manifestaba en contra de el experimento pedagógico en el ambiente normal del aula. Consideraba que además de las ciencias señaladas anteriormente, la base de la pedagogía era la ética burguesa, la estética y una cierta ciencia de la religión, lo que hacía que sus conclusiones tuvieran un carácter reaccionario. Esta busca la observación directa y exacta de los procesos psicoeducativos y psicoinstructivos y de desarrollar datos estadísticos. La pedagogía experimental se encuentra relacionada con la preocupación por establecer unas sólidas bases empíricas para con la educación, la incorporación del método experimental en el campo de las ciencias humanas y la vinculación inicial con la psicología científica, así como adoptar un modo de trabajar, el establecer estudios psicopedagógicos, el instrumento de medidas, de prueba, objetivos y de establecer un foco de interés al niño. Esta confiere una unidad a la diversidad de aportes de las ciencias de la educación, siempre bajo la perspectiva metodológica que les caracteriza. Frente a la llamada pedagogía tradicional, la pedagogía experimental hace necesariamente referencia a una forma específica de conocimiento científico, con lo cual afirmamos que el conocimiento experimental es siempre científico, lo cual no excluye la posibilidad de que existan conocimientos científicos acerca de la educación no adquiridos, al menos directamente a través de la experiencia y mucho menos a través de la experimentación. Muchas gracias.